incorporada, introducida al cuerpo en ese momento, no como el alma del animal que se genera simplemente por la reunión de las condiciones materiales que son requeridas. El alma humana es infusa, es infundida por Dios en ese instante, como lo sabemos por el testimonio de las Escrituras. Génesis 2:7 nos dice: y formó Yahvé Dios al hombre del polvo de la tierra, e insufló en sus narices aliento de vida, de modo que el hombre vino a ser alma viviente. Vamos entonces con Kevin Arroyo. Mi hermano, a ver, una pregunta. A ver, aunque Santo Tomás de Aquino cree que la razón puede demostrar la existencia del alma, afirma también entonces que la fe complementa y eleva el conocimiento humano, especialmente en lo relacionado con la salvación y con la visión beatífica. Entonces, para preguntarte, mi hermano, en este contexto, ¿qué rol juega la fe en el entendimiento de la existencia del alma según Santo Tomás? Ahí está, mi hermano, público todo suyo. Bien, esta es una cuestión compleja. Me parece que podría llevarnos muy lejos, pero igual que los demás hicieron el esfuerzo de sintetizar también, yo lo intentaré. Habría quizá que distinguir entre lo que son los preámbulos de la fe y los artículos de fe. Es una distinción que hace Santo Tomás entre aquellas verdades que todo católico debería profesar. Y así resulta que existen algunas verdades que Santo Tomás llama los preámbulos de la fe, que deben ser aceptados para que a continuación sobre ellos podamos aceptar también la verdad que nos es revelada a través de la palabra. Y entre ellas está, por ejemplo, el hecho de que hay Dios. De hecho, no tendría mucho sentido creer que la Biblia es palabra inspirada por Dios si yo no creyera ya que existe Dios, que es capaz de comunicarse, que es capaz de inspirar a algunos profetas o a algunos escritores sagrados para expresarnos su mensaje. Y entre esas verdades que necesitamos quizás aceptar previamente para luego poder alcanzar las verdades que se nos conceden por medio de la fe, se podría mencionar también la existencia del alma humana, su carácter espiritual, de lo que ya nos habló latamente antes Juan Diego, y su inmortalidad también, porque si Cristo en su Evangelio nos trae una promesa de vida eterna, de gozar eternamente con Él en el cielo, bueno, entonces eso supone que el alma sea inmortal, que tenga una condición tal que le permita unirse en la eternidad con Dios y que sea también espiritual. De esto habló algo Dante antes de partir, es decir, que el hombre, en particular por su alma espiritual, sea capaz de entrar en una comunión amorosa con Dios, que sea capaz de conocerlo, de ver a Dios cara a cara, verlo como Él, o conocerlo como Él se conoce, y amarlo también como Él se ama, que es en resumen en lo que consiste el cielo. Ahora, si bien la existencia del alma humana, su espiritualidad, su inmortalidad, son verdades que podemos alcanzar por medio de las solas fuerzas de la razón natural, como en todas las materias, la fe viene a iluminar nuestro conocimiento, purificarlo, evitar que caigamos en una serie de errores debidos a la debilidad de nuestro entendimiento. Y en esto podríamos mencionar varios temas, yo solo los voy a mencionar para que el que esté interesado pueda profundizar por esas líneas de análisis. Con esta pregunta que me planteaba el hermano Will, yo pensaba, bueno, podríamos reflexionar acerca del carácter infuso del alma humana, es decir, el hecho de que, a diferencia del alma de cualquier otra criatura, el alma humana es creada singularmente por Dios, diríamos hoy en el momento de la concepción, e incorporada, introducida al cuerpo en ese momento, no como el alma del animal que se genera simplemente por la reunión de las condiciones materiales que son requeridas. El alma humana es infusa, es infundida por Dios en ese instante, como lo sabemos por el testimonio de las Escrituras. Génesis 2:7 nos dice: y formó Yahvé Dios al hombre del polvo de la tierra, e insufló en sus narices aliento de vida, de modo que el hombre vino a ser alma viviente. Podríamos hablar latamente también, otra línea de investigación, acerca de la inmortalidad.
Sabemos que la Biblia nos habla constantemente acerca de la vida eterna y, como yo decía, presupuesto para poder gozar de la vida eterna, o correlativamente también para que pueda tener sentido la idea del infierno como condenación eterna. Es necesario para eso que el alma sea inmortal, pero para muestra un botón yo seleccioné Romanos 2.7, donde se nos dice: Dios dará vida eterna a quien haya seguido el camino de la gloria, del honor y la inmortalidad, perseverando en hacer el bien. Pero el último tema que pensaba y en el que me gustaría profundizar o detenerme un segundo es algo que ya comentaba Dante, y es el hecho de que, si bien desde una perspectiva filosófica podemos caracterizar al hombre como esta unidad substancial de cuerpo y alma, tal como nos explicaba Ciro, eh, reconociendo en su carácter espiritual esta excelencia derivada de su intelecto y su voluntad, desde una perspectiva teológica y bíblica, quizá el rasgo más característico del hombre es ser imago Dei, ser creado a imagen y semejanza de Dios. Dante ahí, le doy las gracias porque ya adelantó parte de lo que yo tenía que explicar, así que puedo ir directamente a hacer algunos comentarios adicionales. Resumiendo, él nos indicaba que la imagen que de Dios se haya impresa en el hombre se debe ante todo no a su corporalidad, como pueda pensarse, sino a su espiritualidad, a su conocimiento intelectual, pero ante todo y fundamentalmente a su capacidad de amar. Y para esto cito brevemente el Catecismo, numeral 356, que nos dice: de todas las criaturas visibles, solo el hombre es capaz de conocer y amar a su Creador. Es la única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma. Solo Él está llamado a participar por el conocimiento y el amor en la vida de Dios. Para este fin ha sido creado, y esta es la razón fundamental de su dignidad. Para comprender, quizá con una mayor profundidad, un nivel mayor de profundidad, lo que significa que el hombre sea imagen de Dios, Santo Tomás distingue entre lo que se considera simplemente vestigio y lo que es propiamente la imagen, que solo se da en el hombre y diríamos también en el ángel. Todas las cosas, de alguna manera, presentan una semejanza, una similitud respecto de Dios su creador. Esto, en términos metafísicos, es lo que conocemos como la doctrina de la participación. Así como de un manzano provienen las manzanas, en general podríamos decir que todo agente produce un efecto semejante a él, como el padre engendra al hijo, el león engendra a un cachorro de la misma especie, y así también todo lo que Dios produce, todo aquello a lo que Dios le da el ser al crearlo, de alguna manera tiene que ser semejante a él, pero obviamente el hombre es mucho más semejante a su creador que lo es el animal, y esta a su vez de lo que lo es una planta, y la planta a su vez de lo que lo podría ser una piedra, un ente inerte. Hay, por tanto, grados de semejanza en esta participación. Dios, al crear, al hacer participar a todas las cosas del ser, lo hace según diferentes grados y medida, porque de esa manera manifiesta de mejor manera, cree Santo Tomás, la multiforme perfección del ser. Si Dios hubiese creado una sola cosa, el universo no sería tan perfecto como lo es. De hecho, dado que Dios ha decidido producir las cosas con una abundante riqueza en diferentes grados, según diferentes niveles de perfección. Bueno, todas las cosas, por tanto, guardan alguna semejanza con su creador, ya sea en su bondad, en su perfección, en cuanto manifiestan su sabiduría, en el modo en que están hechas y ordenadas las diferentes cosas, pero mientras que en los entes inertes, en los vegetales y en los animales, lo que hallamos es simplemente un vestigio, así como las cenizas son un vestigio del fuego, de que ahí hubo una fogata. En el hombre, en cambio, encontramos no simplemente un vestigio, un rastro de que aquí hubo un acto creador, sino que encontramos propiamente una imagen. Y para que haya imagen, nos dice Santo Tomás, es necesario que exista de algún modo una semejanza en cuanto a la naturaleza específica. Y sabemos, tanto por la fe como también por la razón, que Dios es persona, es personal. De hecho, es tres personas, es la Santísima Trinidad. De manera que al ser hombre, al ser el hombre imagen y semejanza de Dios, esa mayor semejanza que presenta respecto de Dios en comparación a las demás criaturas se debe ante todo a su índole personal. Volvemos a la idea de que el hombre, al igual que Dios, está dotado de intelecto,
con el cual puede reconocer a su creador, alabarlo en consecuencia, adorarle, y así también de voluntad con la cual es capaz de elegirlo eternamente, amarlo y gozarse eternamente con él en el banquete celestial. Y acá uno nunca deja de aprender, entonces preparando esta respuesta me encontré con que Santo Tomás no solamente ve en el hombre una semejanza respecto de Dios considerado en su pura deidad, sino que también en su Trinidad. Y quienes estén familiarizados con la doctrina de la Santísima Trinidad y de las procesiones divinas, sabrán que en extrema síntesis, no da el tiempo acá para desarrollarlo, decimos que el Hijo procede del Padre por vía de conocimiento, y a su vez el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo por vía de amor. Bueno, esa semejanza Santo Tomás la encuentra también en la propia alma humana, dado que ésta es capaz de generar también un verbo, un concepto concebido, que es parecido a decir hijo, mediante el intelecto, mediante el conocimiento, y a su vez es capaz de amar mediante la efusión del amor que proviene de la voluntad. Por tanto, vemos que el hombre es semejanza de Dios, no solo por lo que tiene de espiritual, sino que así también por cuanto imita a su modo muy imperfecto, muy humilde, la procesión o las procesiones de las divinas personas. Y para finalizar, quería detenerme simplemente en un concepto que mencioné en la primera intervención y que creo que es fundamental para poder comprender este tema de los grados de vida que ya se han tratado a lo largo de esta charla, que es el concepto de inmanencia. Lo propio del movimiento vital, lo que caracteriza los movimientos de los vivientes y los distingue de los inertes, de los inanimados, es el hecho de que este movimiento es espontáneo y es inmanente. Ese espontáneo significa que brota del propio sujeto, no simplemente de una fuerza extrínseca, como podría ser una bandera que se agita al soplar el viento. Y en segundo lugar, es inmanente, lo que significa que este movimiento no solo tiene su origen, su principio en el propio viviente, sino que así también su término. En palabras simples, esto quiere decir que el viviente, pensemos en un animal, como pudiese ser un león, no solo es movido, si es que alguien lo empuja, digamos, sino que se mueve, es capaz de moverse a sí mismo, es principio y término de su propio movimiento. Y así decimos que el animal camina, el animal se desplaza a sí mismo, es capaz de actuar sobre sí para moverse. Y como ya habían detallado antes los niveles de vida, pues entonces partir de allí distinguían entre la vida vegetativa, la vida sensitiva y la vida racional, y Dante precisaba muy acertadamente que estos no son simples diferencias de grado, sino que entre un nivel y el otro hay realmente una diferencia de categoría ontológica, es decir, el animal, por su naturaleza, es ontológicamente más perfecto que el simple vegetal, y el hombre más perfecto que cualquier animal, por muy simpáticos y cariñosos que puedan parecernos, sobre todo a quienes tenemos mascotas. Y esta perfección que es la vida, que es el movimiento inmanente, implica que cuanto más perfecto sea un viviente, va a presentar en una medida así también más perfecta, en una medida mayor, la unidad, la inmaterialidad y la inmanencia. Y con esto cierro. Si la inmanencia consiste en un ser capaz de moverse a sí mismo, ser principio y término de los propios movimientos, entonces tanto más perfecto va a ser un viviente, cuanto más capaz o más perfectamente sea capaz de moverse a sí mismo, cuanto más radicalmente sea principio de su propio movimiento. Y entonces podemos comparar y decimos que un vegetal ciertamente cuando crece, extiende sus raíces, es un movimiento que brota de sí mismo, pero la verdad es que el vegetal se mueve de manera necesaria, impelido por su propia naturaleza. El vegetal en ningún momento ha decidido, quiero extender mis raíces para alcanzar esos nutrientes o esa humedad que yace bajo la tierra, sino que se le viene impuesto por su propia naturaleza. En el animal, en cambio, encontramos un mayor nivel de inmanencia, lo que significa que el acto que realiza el animal es más propiamente suyo, dado que el animal no solo es movido por su propia naturaleza, sino que también por su conocimiento. El animal es capaz de representarse el objeto de su deseo, como pudiese ser la comida,
y moverse desde sí mismo a la persecución de un bien lejano. Y ahí vemos entonces al león persiguiendo a la gacela en medio de la sabana. Y por último, el hombre, que es lo que nos convoca hoy día, no solo es principios o movimientos por su propia naturaleza, ni solo por sus instintos o su conocimiento sensible, sino ante todo por su libertad. Y es así entonces que decimos que los actos libres son actos de plena propiedad del hombre, son actos propiamente suyos, que le pueden ser imputados como en su perfecto dominio. El hombre, al tener el dominio del acto de ser que ha recibido de Dios, al tenerlo más intensamente participado, tiene dominio sobre sus propios actos y por tanto es señor de sí, es capaz de conducir su vida, elegir, diríamos en términos simples, entre el bien y el mal. Y de esto se desprenden, como ustedes imaginarán, innumerables consecuencias partiendo por la responsabilidad moral. La gravedad del pecado entonces viene ante todo de que ese acto, ese pecado, por más pequeño que nos pueda parecer, como pudiese ser una mentira blanca, una mentira piadosa, como se dice a veces, bueno, ese acto solo existe, esa desviación del orden que Dios había dispuesto solo existe porque esa criatura racional, dotada de alma espiritual, así lo quiso. Ese acto es de su perfecto dominio, de su plena propiedad, y por tanto le es imputable y es responsable, debe entonces responder por él, porque tiene un perfecto dominio de ese acto y en consecuencia nadie puede excusarse diciendo, fui movido a ello por mi naturaleza, por mis instintos, no me pude resistir. Es un acto de su perfecto dominio y eso explica en consecuencia su responsabilidad. Y en el caso de un acto virtuoso, por supuesto, también el mérito que pueda tenerse ante los hombres o en su caso ante Dios. Con eso terminaría mi respuesta.